Bueno, no se grabó el audio en el video anterior. Qué alegría, tengo que grabar todo de vuelta. Así que acá vamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Espero que todo bien. El video de hoy es sobre el reñidero de Sergio de Checo, ¿sí? Puntualmente con la idea de analizar la intertextualidad que establece con Electra de Sófocles. Eh, Electra ya tiene su video, así que lo pueden encontrar acá en el canal si todavía no lo vieron. Ahí mismo en el video de Electra hablamos también de las relaciones con lo que sería el mito de la casa de los Átridas y con las versiones anteriores en teatrales del mito, que sería esencialmente la Orestiada de Esquilo, ¿sí? Todo eso lo pueden encontrar en el otro video. Hoy vamos a hablar puntualmente entonces del reñidero y la intertextualidad con Electra. En principio es una intertextualidad muy evidente. Electra además es una obra absolutamente clásica del teatro, por lo tanto se prevé que el público la conozca y que establezca las conexiones, ¿sí? Establezca las conexiones necesarias para comprender la intertextualidad que se plantea, los distintos niveles de intertextualidad que plantea el reñidero. Formas de la intertextualidad hay muchísimas, bueno, eso lo estuvimos analizando también antes. De Checo elige un recurso que es bastante común para estas reversiones de textos clásicos, que es el de cambiar la ambientación, plantear, digamos, el mismo conflicto, una trama parecida, pero cambiando el tiempo y el lugar en el que se desarrolla. Entonces, mientras la obra de Sófocles va a estar ambientada en la ciudad de Micenas, en la Grecia clásica, piensen de por sí que la tragedia de Sófocles es del siglo V a.C., el siglo de Pericles, pero que la ambientación es muy anterior porque pertenece al ciclo de los mitos de la guerra de Troya, ¿sí? Así que incluso para los propios espectadores griegos del siglo V, hablar de Electra era retrotraerse a un pasado casi, podríamos decir, mítico, ¿sí? Bueno, todo esto de Checo lo trae al Buenos Aires del principio del siglo XX, ¿sí? 1905. Entonces ahí vamos a empezar a observar las primeras diferencias que se van a plantear entre una obra y la otra, ¿no es cierto? Vamos primero tal vez con las coincidencias. La coincidencia principal, como dije antes, tiene que ver con el conflicto y con el desarrollo de la trama, que sería lo mismo. Es decir, la mujer que conspira con un amante para matar al marido y el hijo que tiene que encargarse de vengar ese crimen. Podríamos resumirlo así. Sería aplicable tanto a Electra como al reñidero, ¿sí? Y de alguna manera entonces los personajes del reñidero van a funcionar un poco como espejo de esos otros personajes que aparecían en Electra. De hecho, en algunos casos manteniendo el mismo nombre, como Orestes en las dos obras, Helena y Electra, muy parecidos. Y en otros casos los nombres no van a tener nada que ver, pero van a ser evidentemente, van a cumplir la misma función dramática, ¿sí? Nelly y Clitemnestra, Soriano y Egisto,
mito, Agamenón y Pancho Morales. El gato quiere salir siempre en el video. Bueno, ahí tendríamos la mayoría de las coincidencias, digamos, ¿sí? El rol que cumple también el personaje femenino coincidiría en cierta medida, porque si ustedes tienen en cuenta el resumen que acabo de hacer sobre el conflicto y su desarrollo, no menciono a Electra en ningún momento, y sin embargo para Sófocles es la protagonista de la obra. Cumple una función similar, esta cuestión de el personaje que guarda rencor a la madre, el personaje que está esperando el regreso del hermano para que lleve a cabo la venganza. Hasta ahí yo diría que tenemos muchas coincidencias. Después pueden encontrar algunas coincidencias más, pero son un poco más forzadas, ¿sí? Hay un personaje para que dialogue Electra en algún momento, que es Ismene. En El Reñidero no va a haber otra hermana, pero va a estar la amiga, Teresa. Hay un personaje para que dialogue Orestes en Electra, que va a ser el preceptor. En El Reñidero va a ser el amigo Vicente. ¿Sí? Cumplen funciones parecidas, pero los personajes en sí ya no se van a parecer mucho, ¿sí? Bien. Otras similitudes que valdría la pena remarcar. En ambos contextos, a pesar de los 2500 años de diferencia que hay entre una obra y la otra, la importancia de la política. Los griegos de alguna manera inauguran, casi podríamos decir, esta forma de pensamiento político, esta idea de que el ciudadano tiene que comprometerse con los asuntos del Estado, tiene que intervenir en los asuntos del Estado, ¿sí? Opinar, tomar decisiones que los atañen a todos. Esto tiene más que ver con la Atenas de Sófocles, que en realidad con la época en la que está ambientado, que sería entonces la Micenas de Agamenón, digamos, ¿no es cierto? Pero sí, en la Atenas de Sófocles, podríamos decir con unas formas protodemocráticas, la participación de los ciudadanos por primera vez va a ser tan relevante. Y si ustedes ven en El Reñidero, también hay una importancia de la política, pero porque Pancho Morales es esencialmente un puntero político, un cuchillero al servicio del poder político. Ahí hay, como podríamos pensar, una degradación tanto de la figura del personaje como de la concepción de la política. De Agamenón, que es rey, a esta especie de pequeño mafioso local que, si bien es un personaje relevante dentro de su espacio, es porque su espacio se limita al barrio de Palermo, ¿no es cierto? Entonces ahí se puede observar de alguna manera una disminución en lo que podría ser la estatura social del personaje, de ser el rey de Micenas a ser el pesado del barrio de Palermo. También es cierto que Micenas no debía ser mucho más grande que el barrio de Palermo, porque los estados justamente fueron evolucionando hacia extensiones territoriales y políticas cada vez más grandes, pero las polis griegas eran muy chiquitas, eran sociedades muy pequeñas. Verazategui seguramente era más grande que muchas polis griegas. Bien, el tema de la política entonces por ese lado. Por el otro lado, otro aspecto importante, si bien en ningún momento se explicita si la intertextualidad hay que establecerla con Electra o con la Orestíada de Esquilo, que desarrollan
mismo tema, la mayor cantidad de coincidencias la encontramos con Electra. Y en ese sentido eso nos hace poner un poco el acento en la figura de la mujer en el reñidero también, ¿no es cierto? Como en la Grecia clásica, eh, la mujer estaba bastante relegada de lo que era la participación política y social, y por lo tanto, como era considerada además débil por sí misma, por naturaleza, dependía de los hombres para todo. Clitemnestra no mata a su marido, tiene que conspirar con Egisto para que Egisto mate a su marido, que es lo que va a pasar con Nélida. Obviamente, Nélida no se va a enfrentar con el cuchillero más picante del barrio, que era su marido, sino que justamente conspira con Soriano, enamora a Soriano para que Soriano se enfrente a Pancho Morales y lo mate. Bueno, de la misma manera, Electra no puede llevar a cabo su venganza por mano propia, ¿sí? De eso se trata el diálogo con Ismene, que recordarán que Ismene le dice, bueno, pero las mujeres somos débiles, ¿qué querés que hagamos? Lo único que nos queda es resignarnos. Bueno, la única esperanza de Electra es el regreso de Orestes, para tener a alguien, un hombre, que tome en sus manos esa venganza que ella no puede llevar a cabo por sí misma. Lo mismo estaría pasando en el reñidero con Helena esperando a Orestes, ¿no es cierto? De alguna manera entonces De Cecco pone en evidencia que la figura de la mujer, a pesar de haber pasado 2500 años, sigue estando relegada a un papel secundario dentro de lo que sería el accionar social. Es relevante en el plano de lo doméstico, de lo familiar, de lo privado, de puertas adentro de la casa, ¿sí? Incluso tienen ahí una pequeña discusión con Pancho Morales, que le reprocha que la vieron caminando por la calle, una cosa por el estilo. Bien, así pueden ir encontrando algunas coincidencias, digamos, que de alguna forma explican, habilitan el hecho de que De Cecco haya elegido trasladar el escenario de acción de la obra de la Grecia clásica a la Buenos Aires de principios del siglo XX, ¿sí? Bien, pero también estaría bueno que analizamos un poco las diferencias que obviamente van a existir y que son muchas. En principio, Borges tiene un cuento que se llama Pierre Menard, autor del Quijote, que justamente trabaja mucho sobre el tema de las intertextualidades, que la primera diferencia es que el tiempo transcurrido hace que por más que yo diga lo mismo, la interpretación sea distinta, porque al haber pasado todo ese tiempo, al cambiar la sociedad, al cambiar la mentalidad de la gente y demás, por más que yo esté diciendo textualmente las mismas palabras, los significados que se van a estar construyendo van a ser otros, ¿sí? Porque en el medio pasaron cosas, ¿sí? Esencialmente. Pasaron cosas en la cultura y esas cosas que ocurrieron hace que el nuevo lector tenga un bagaje diferente a partir del cual interpretar la nueva obra. Bien, en ese sentido yo diría que lo primero que tenemos que comparar serían los personajes. Recién estableciendo las similitudes dijimos que de alguna forma los personajes actúan como reflejos uno de otro. Pero también es cierto que en cuanto a la caracterización de los personajes son radicalmente diferentes en algunos casos, ¿sí? Yo creo que el caso más claro es el del propio Orestes, que aunque es el que mantiene el mismo nombre, es un personaje totalmente distinto. Orestes en Electra
Es un personaje que desde que aparece en escena nos anuncia cuál es su misión, cuál es su plan y no se mueve de ahí. O sea, es un personaje que podríamos decir unidimensional. Es tal cual como empieza la obra que como termina. Él consultó a los oráculos le dijeron que tenía que matar a la madre y matar a Egisto, que tenía que presentarse en Micenas disfrazado, diciendo que era un extranjero que traía las cenizas de Orestes, bla 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 bla, que cuando lo dejaran entrar en el palacio los tenía que matar, ¿sí? Así, engañarlos primero, matarlos después. Y tal cual lo plantea, tal cual se lo dice el oráculo, tal cual lo lleva a cabo. No hay dudas en ningún momento, no hay un momento de reflexión, un momento en el que digan, no sé, esto de matar a mi madre tal vez sea moralmente cuestionable. No, el tipo, por un lado, justamente por esta cuestión política, de que él tiene que restaurar el trono de Micenas, es decir, el trono de Micenas está en manos de un usurpador, que es Egisto, cuando el legítimo heredero de Agamenón es él. Entonces, su primera responsabilidad es política, tiene una responsabilidad con su ciudad y con los ciudadanos que la habitan, que es darles el gobierno que les corresponde, o sea, él. ¿Sí? Pero por otro lado, por una cuestión religiosa, y es que él consultó a los oráculos y los oráculos le dijeron que eso era lo que él tenía que hacer. Por lo tanto, en la mente de Orestes, el de Sófocles, no cabe la más mínima duda, ¿sí? Es un personaje monolítico. En cambio, el Orestes de Checo es todo lo contrario. Es un personaje que es la duda personificada. Parece que él por sí mismo no tuviera casi, les diría, voluntad. Cuando Helena le llena la cabeza, él decide hacer lo que le dice Helena. Cuando 5 minutos más tarde la que le llena la cabeza es Nélida, él está de acuerdo con Nélida. Él está de acuerdo con cualquiera, aunque le estén diciendo cosas diametralmente opuestas. O sea, es un personaje muy voluble en cuanto a sus convicciones, ¿sí? Pareciera casi que no las tiene, que como que le queda grande el destino que le toca representar, este destino de vengador. Parece que él quisiera realmente estar en otro lado, ¿no? En algunos momentos, ¿sí? Que se ve metido en esa situación, pero que le queda grande. Así que duda todo el tiempo, hasta el último momento ni sabemos qué va a hacer, si la va a matar o no la va a matar a la madre. Bien, ahí tenemos una diferencia bastante importante. Tal vez esto haya que entenderlo justamente como les decía, también a partir de los otros textos que ocurrieron entre la obra de Sófocles y la de Checo. Porque hay otra obra que es absolutamente central en el teatro universal que toma la misma temática y es Hamlet de William Shakespeare, que también se trata sobre un hijo que tiene que vengar la muerte de su padre matando a la madre y al amante, ¿sí? O sea, exactamente el mismo conflicto que se desarrolla en la Orestíada, en Electra y en el Reñidero, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con Shakespeare? Bueno, que en Shakespeare el personaje duda. Hamlet se pasa. Hamlet, de hecho, es conocido por sus dudas, porque el monólogo más conocido, este de ser o no ser con la calavera, es cuando el tipo está cavilando, ¿sí? Un personaje que se ha hecho famoso por hablar solo con una calavera y dudar acerca de qué es lo que tiene que hacer. Bueno, este Orestes se parece en ese sentido más al Hamlet de Shakespeare que al Orestes de Electra, ¿sí? De Sófocles. Y el otro elemento del Reñidero que claramente remite más a Hamlet que a la versión clásica del texto es la aparición espectral o medio fantasmagórica de Pancho Morales, ¿sí? Que acá en algún momento está justificado con el recurso del flashback,
pero en otro momento no, parece que directamente aparece como si fuera el fantasma de Pancho Morales, ¿sí? En el final. Y esto aparece en Hamlet, pero no, obviamente no, en las versiones clásicas griegas, porque los griegos no creían en los fantasmas esencialmente. ¿Sí? La idea que ellos tenían religiosa sobre los muertos es otra. Cuando un personaje tenía que hablar con algún muerto, lo que tenía que hacer era descender al reino de Hades. Y ahí es donde estaban las sombras, que serían las almas, digamos, de los muertos, y esa era la única forma de hablar con ellos, ¿sí? No creían esto de que las sombras de los muertos, los fantasmas, se aparecieran en la tierra, ¿sí? Esos cuentos de fantasmas y esas creencias populares sí ya estaban presentes en el siglo XVI y XVII cuando Shakespeare escribe Hamlet. Y de Checo seguramente lo toma de ahí, digamos que la intertextualidad se establece más bien con eso. Otro texto que es ineludible para entender las diferencias entre Electra y el reñidero, otro discurso podemos decir, es el discurso del psicoanálisis freudiano, ¿no es cierto? Que si bien es del siglo XIX, su mayor impacto fue durante el siglo XX y en Argentina siempre estuvo muy de moda, ¿no es cierto? No sé si ustedes lo sabrán, probablemente sí, porque es casi, digamos, de conocimiento público, uno de los elementos más conocidos del psicoanálisis, es que Freud toma el nombre de un personaje de los mitos griegos clásicos para una parte de su teoría, que es la del complejo de Edipo, ¿sí? Edipo, el personaje griego, sin saber quiénes son sus verdaderos padres, mata a su padre, se casa con la madre y tiene 4 hijos con ella. Freud toma ese nombre, el nombre de ese personaje, para definir una cosa que es muy diferente, una cosa que les anticipo que es muy diferente, y que tiene que ver con un momento del desarrollo afectivo de las personas. Digamos que los niños, cuando son muy pequeños, a la primera persona que reconocen y a la que hacen objeto de toda su capacidad afectiva es a la madre. En ese sentido, Freud toma el nombre de Edipo para referirse a eso, ¿no? Después, obviamente, el niño va creciendo, se da cuenta quién es el padre. Freud plantea que en ese momento, cuando el chico descubre que la madre comparte su cariño con otras personas, no solamente lo quiere a él, sino que lo quiere a él y también lo quiere al padre, medio que sienta rencor hacia el padre o como una especie de celos, una cosa así. Pero nada, después el nene sigue creciendo, conoce otras personas, le gusta la compañerita del jardín de infantes y se acabó el Edipo, ¿no es cierto? O sea, es un momentito nada más. El complejo, el trauma se produce cuando el niño si el niño no superara esa instancia, ¿sí? Entonces se obsesionara con la figura de la madre y tuviera una relación enfermiza, tipo Motel Bates, si vieron la serie, o Psicosis, si vieron la película. Bueno, pero ¿qué tiene todo esto que ver con lo que estamos analizando? Para la versión femenina del complejo de Edipo normalmente se habla del complejo de Electra, ¿sí? Por la relación que tiene la niña con su padre. Si ustedes leyeron Electra y la tuvieron que leer para mi materia, se dan cuenta que no tiene absolutamente nada que ver Electra, ¿sí? No tenemos la más mínima idea de lo que es la relación que Electra tuvo con Agamenón. Piensen que, para empezar, entre la muerte de Agamenón y el regreso de Orestes parece que pasaron como 10 años.
y otros 10 años Agamenón se los había pasado en la guerra de Troya. O sea que en realidad lo que Electra se puede acordar de su padre es poquito de cuando ella era muy chiquita. Bien, esto en el reñidero es muy diferente, porque no están esos 10 años de diferencia. Orestes vuelve y llega para el velorio de Pancho Morales. O sea, Pancho Morales lo matan un día y al día siguiente Orestes ya está ahí. Entonces no tenemos esos 10 años de diferencia que hay en Electra. Y sí tenemos una relación muy diferente, ¿sí?, de Helena con Pancho Morales. Evidentemente acá sí Helena tiene alguna especie de conducta que no es muy sana, digamos, ¿sí?, que no quiere tener novio porque está obsesionada con su padre, que de alguna manera establece una especie de como de competencia con Nélida, tiene muchísimos celos de Nélida, de su madre, su propia madre, ¿no es cierto? No, toda esta relación medio turbia de Helena con Pancho Morales es propia del reñidero, no está tomada de la tragedia clásica. En la tragedia clásica no hay nada de todo esto, ¿sí? Sí es muy probable que refleje de alguna forma lo que es la teoría psicoanalítica, que tome de ahí esta idea de esta otra Electra, la del complejo de Electra y no la del mito clásico, ¿no es cierto? Bueno, chicos, ya me estoy quedando sin voz. Ya dije todo esto 2 veces porque la primera vez no agarró el micrófono. Así que espero que esté todo claro. Si no está todo claro, si quedó cualquier duda, me preguntan por acá o me preguntan por el Classroom, ¿sí? Listo, cuídense mucho, nos vemos.